Permítanme que les cuente algo que me ocurrió cuando rondaba yo los 20 años. Es una historia extraña, que todavía no llego a comprender. No obstante, teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, parece apropiado recordarla. Ocurrió a mediados de noviembre. Lo recuerdo porque se acercaba mi cumpleaños, y cumplir 20 me parecía todo un hito en mi vida, como si me resistiera a dejar atrás las costumbres de una adolescente. Invité a unas amigas a cenar y a ver una película con palomitas. Eran dos hermanas, amigas del instituto con las que me llevaba muy bien, a pesar de que nuestros gustos eran distintos. Por ejemplo, tuvimos problemas para elegir la película de esa noche. Yo quería algo de miedo, y ellas no. Al final, como también vino el novio de una de ellas, nos quedamos en tablas, y elegimos una película de fantasmas muy suave. Para todos los públicos, diría yo. Cuando la película terminó, una de ellas, Ana, se giró hacia mí y me preguntó, no sin cierto morbo: ¿cómo puede ser que te gusten estas cosas de miedo, si tú dices que no crees en nada? La pregunta no me extrañó. Yo era y siempre he sido, muy escéptico respecto a todo lo sobrenatural. De hecho, unas semanas antes, habíamos tenido una discusión sobre los viajes astrales. Ellas afirmaban que hacían viajes astrales de noche. Yo las miraba entrecerrando los ojos y con el ceño fruncido. Intenté argumentar repitiendo como un loro lo que había oído en casa, que todos estos fenómenos son percepciones subjetivas que tenemos durante las diferentes fases del sueño. Bueno, es posible que lo dijera de forma menos rebuscada, pero dije algo parecido. La otra hermana, Marta, me respondió desafiante. Bueno, pues si no crees en estas cosas, ¿por qué no jugamos a la Ouija y nos demuestras que nada de esto existe? Como quieras, le respondí. ¿Pero no te parece que somos demasiado mayores para perder el tiempo? Ana recogió inmediatamente el testigo de su hermana y siguió insistiéndome para que demostrara que mi actitud descreída no era pura fachada. Me giré hacia el novio de esta y vi que me miraba expectante y con una media sonrisa. Me di cuenta que estaba acorralado. Tocaba jugar con la Ouija. Preparé un tablero improvisado sobre una hoja de papel. Continué dibujando las letras, los números, el sí y el no, el hola y el adiós. Tomamos un vaso para que fuera el indicador. Para darle mayor dramatismo, apagué todas las luces de la casa menos una, y encendí unas velas. ¿Querían miedo? No sabían con quién se habían metido. La gata dormía tranquila en el sofá, y nos ignoraba completamente. Nos sentamos en torno a la mesita baja del salón de mis padres, y les dije que pusieran todos un dedo sobre el vaso que serviría como cursor. Este vaso nos serviría para contactar con los espíritus. Procuré adoptar un gesto serio y les dije, ¿quién quiere empezar? Me pareció notar algo de nerviosismo en sus caras. Como nadie hablaba, empecé yo, y en un tono que intentaba ser solemne, pero acabó siendo burlón, dije, ¿hay alguien aquí que quiera ponerse en contacto con nosotros? Como suponía, el vaso no se movió. Esperamos y repetí, ¿hay algún espíritu aquí que quiera ponerse en contacto con nosotros? El vasito se movió ligeramente, ante lo que las chicas dieron un respingo. Yo las miré con cierta exasperación. Era evidente que el más mínimo temblor podía mover así el vaso. Con el dedo todavía sobre él, les dije que si querían dejarlo, pero respondieron negando con la cabeza. Está bien, pregunto una tercera vez si dejamos esta tontería. Y entonces, algo cambió. No sé explicar muy bien qué fue lo que pasó. Instintivamente miré hacia atrás. Me parecía que alguien había entrado en casa, y lo primero que se me ocurrió era que eran mis padres que habían regresado. Me fijé en que la gata también se había despertado. Cuando volví a mirar el vaso, este empezó a moverse hacia el hola. Julia, ¿lo estás moviendo para asustarnos? Porque no tiene gracia, me dijo el novio de Marta. Arrugué la nariz y le respondí que no. En absoluto. En ese momento me preocupaba más la sensación de que había entrado alguien en casa. No quería que mis padres nos vieran jugando con la Ouija. Me importaba más eso que el hecho de que hubiéramos arrastrado el vaso hacia donde yo había escrito hola. Sacudí ligeramente la cabeza y volví al juego.
No iba a permitir que me la jugaran y me estuvieran hablando de viajes astrales durante semanas. Así que decidí seguir el juego. ¿Quién eres?, pregunté. El vaso poco a poco marcó niño. Vaya, qué original. El fantasma de un niño, dije en voz alta, sin saber muy bien por qué. La casa estaba en silencio. Mis amigos contenían la respiración. Parecían absorbidos por el movimiento del vasito. ¿Eres el fantasma de un niño?, volví a preguntar. La respuesta fue sí. ¿Y moriste aquí?, se atrevió a preguntar Ana, ante mi cara de asombro. ¿Cómo iba a haber muerto un niño en mi casa sin que yo lo supiera? El vaso pareció darme la razón, porque se movió hasta el no. ¿Qué quieres?, pregunté. Jugar. Marta quitó de golpe el dedo del vaso. Vaya, ya has conseguido lo que querías. Nos has espantado. Yo lo dejo. Entonces el vasito pareció resbalarse debajo de nuestros dedos y se cayó al suelo, rompiéndose. Ana y su novio se levantaron de golpe. Empecé a contagiarme de su nerviosismo y me molestaba que me culparan de algo que no había iniciado yo. A mí no me vengas con cuentos, respondí molesto. Estabas moviendo el vaso, o lo movieron sin darse cuenta. Yo qué sé. Sí, también hemos tirado el vaso, ¿no? ¿Nosotros? ¡Ja! Tonterías. No acabé la frase porque la luz se fue. Ana y Marta gritaron. Yo hacía lo posible por mantener la cabeza fría y repetirme que aquello era pura sugestión, pero la presión de la situación empezaba a hacer mella en mí. En un esfuerzo de racionalización dije, serán los fusibles. Voy a ver. Ellos no se movieron. Cogí una vela y caminé por el pasillo hacia donde estaban los fusibles. Me paré a la mitad porque me pareció escuchar un grito. Pero quise creer que era mi imaginación. Vaya, no pasa nada. No pasa nada, tranquilos. Debe de ser mi gata que anda por ahí. Les comenté a ellos. La respuesta de mis amigos me dejó helada. Oye, la gata sigue en el sofá. En ese momento ya estaba muy nervioso. La situación se nos había ido de las manos. Estaba seguro de que algo había pasado rozándome, igual que había tenido la impresión antes de que alguien había entrado a mi casa. Seguí andando hacia los fusibles, pero por suerte no tuve que llegar. La luz volvió de golpe, igual que se había ido. Se me escapó un suspiro de alivio. Sentía frío. Me había destemplado por completo. Tenía escalofríos. Volví al salón, donde me encontré a mis amigos y a punto de quemar el papel donde había dibujado la ouija. ¿Están locos? ¿Quieren quemarme la casa? Es lo que hay que hacer. Hay que quemarlo para que no se quede ningún espíritu. La tensión me sobrepasaba, y yo no aguantaba más tonterías. Les dije que se fueran, que no me encontraba bien y que se fueran. Habían conseguido sacarme de quicio. Recogí todo. Me puse la pijama y me metí en la cama. Mis padres aún tardarían en volver. Oí a mi gata ronronear a los pies de mi cama. Todo estaba en calma. Empezaba a olvidarme, a dormirme. Apenas conseguía mantener los ojos abiertos, cuando de repente oí 3 golpes en la puerta de la casa. Me senté en la cama y miré hacia el recibidor. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Son ustedes? Nadie respondió. Me quedé ahí sentada unos 10 minutos, que parecieron una eternidad. De nuevo escuché los golpes. La gata había dejado de ronronear. Tenía todo el cuerpo en tensión. «Maldita sea, tengo que calmarme», murmuré para mis adentros. Reparé en que la gata estaba ahora en la mesa de mi cuarto, en un extremo, mirando al recibidor, con las orejas levantadas y los pelos del lomo algo erizados. «Margot. ¡Hey, Margot, ven aquí! ¡Ven aquí!». La gata me ignoró, y noté que el sueño volvía a vencerme. Cuando empezaba a creer que los ruidos anteriores habían sido producto de mi imaginación, volvieron a llamar a la puerta 3 veces. Eran 3 golpes certeros.
con intención. Ya estaba harto. Corrí hacia la puerta sin pensarlo 2 veces y la abrí. Pensaba que tal vez mis amigos me estaban gastando una broma, pero ahí no había nadie. La casa parecía sumida en un silencio sepulcral. Era mi casa, pero no lo parecía. Llamé a mis amigos y les conté con la voz entrecortada lo que había pasado. Ya estaban en casa. Me escucharon en silencio hasta que acabé de contar la historia como pude. Marta solo me dijo: «Quema ese papel. Ya mañana podrás seguir siendo todo lo escéptico que eras, pero quema el papel. Y si sabes rezar, un Padre Nuestro o un Ave María, hazlo». Después me colgó. No sé por qué en ese momento tuve la impresión de que no tenía más opción. Cogí el papel que estaba en el suelo del salón. Me di cuenta que se había caído, porque yo lo había dejado encima de la mesa. No quise pensar más. Tomé un plato y prendí fuego al papel. Mientras se consumía, oí otro golpe en la puerta. Aunque aquello iba en contra de todas mis creencias, sentí ganas de llorar como un niño pequeño, pero no solté el papel, y le prendí fuego por otra esquina. La gata estaba ahora en el recibidor, con el cuerpo aplastado contra el suelo, las orejas hacia atrás, como si intentara escapar, pero no supiera de dónde venía la amenaza. Yo seguí con la mirada clavada en el papel encendido. Conforme se iba reduciendo a cenizas, noté que me relajaba. No escuché más golpes. Sé que no fueron producto de mi imaginación, y sé que cesaron cuando quemé el papel. Aún hoy sigo sin encontrar explicación. De una cosa estoy seguro: por mucho que me insistan, no volveré a jugar con cosas que no conozco. Tendría como 15 o 16 años cuando mis primos y yo vivíamos en casa de mi abuela. Por curiosidad compramos una tabla Ouija y comenzamos a jugar. Al principio comenzó a moverse poco, después contaba algunas palabras. De repente algo cambió, al grado de que ya se movía más rápido el cursor y nos decía cosas que eran reales. En una ocasión, una de mis tías, que era escéptica, se reunió con nosotros para ver cómo jugábamos. Ella, por curiosidad, pidió hablar con su papá, mi abuelo, que ya estaba muerto. La tabla no se movió ni nada, pero a la mañana siguiente mi tía se paró llorando porque mi abuelo se le apareció en sueños y ella se asustó. Él le dijo: «¿Para qué me llaman si se van a espantar?». En otra ocasión, otra tía, que era incrédula, retó a la Ouija para que le dijera algo que nadie más supiera, y la tabla le contestó que había un niño que le mandaba saludos y le pedía que no se preocupara, que él estaba bien con su abuelito y que ya mero llegaba su hermanito. Mi tía había perdido un bebé y a las pocas semanas ella se enteró que estaba embarazada. La Ouija incluso le dijo el nombre y mi tía se puso a llorar a mares, pues ese nombre era el que le iba a poner. Una noche tuvimos la osadía de preguntarle a la Ouija sobre la existencia del diablo. Nos contestó que así como existe Dios, existe el diablo. Le pedimos, por la inmadurez que teníamos en ese momento, que nos dejara sentirlo. La Ouija nos ordenó que apagáramos las luces y que pusiéramos algunas velas alrededor. También que nos tomáramos de las manos y que escucháramos lo que fuera, que no nos soltáramos. También nos ordenó repetir en voz alta algunas palabras que nos fue indicando. Uno de mis primos cayó en trance, y adentro de la habitación se soltó un viento helado. Nos dio mucho miedo. Nos soltamos de las manos y corrimos hacia la puerta, pero no pudimos abrirla. Tratábamos de calmarnos y poco a poco se fueron tranquilizando las cosas. Escuchamos que tocaban con fuerza la puerta y después supimos que era nuestro tío. Cuando pudimos abrir la puerta, nos dijo que llevaba media hora tocando, que incluso ya le iba a tirar, pero nosotros jamás escuchamos eso. Les platicamos lo que había pasado y nos quitaron la tabla. Jamás supimos en dónde quedó. Retando al maligno. Tendría aproximadamente 10 años de edad cuando a mis manos cayó una revista de corte religioso. Nunca imaginé que en esta publicación, donde había reportajes sobre los misioneros en África, encontraría una de las historias más espeluznantes que hasta el día de hoy recuerdo a la perfección. Eran 5 chicos, 3 hombres y 2 mujeres.
Tendrían aproximadamente 20 años de edad. Estos amigos habían planeado ir de fin de semana al bosque para hacer una lunada. Partieron alrededor de las 4 de la tarde, pues el lugar en donde querían acampar estaba retirado de la ciudad. Caminaron por horas, y cuando llegaron a su destino final, sabían que había valido la pena. El sitio era paradisiaco, pues estaban rodeados de grandes árboles, y cerca de ahí pasaba un río de agua cristalina. El canto de las aves era el único sonido que se oía a la redonda. La tarde transcurrió sin contratiempos. Comieron lo que llevaban, y al terminar, dos de los chicos buscaron ramas secas para hacer una fogata. No faltaba mucho para oscurecer, y comenzaba a sentirse algo de frío. Cuando cayó la noche, encendieron el fuego y se sentaron alrededor de este. Comenzaron a narrar historias de fantasmas, pero esto le pareció poca cosa a uno de los chicos, el cual sacó de su mochila una ouija. Grande fue la sorpresa de sus amigos cuando vieron esto. «Vamos a jugar», les propuso emocionado. «Eso me da miedo. Dicen que es cosa del diablo», comentó una de las chicas. En cambio, uno de los jóvenes se mofó al escuchar esto. «Esos son puros cuentos chinos. La verdad no creo ni en los fantasmas, ni en esas tonterías». A pesar de la incredulidad de este chico y de la advertencia de su amiga, ellos jugaron. Después de unos minutos, la persona que llevó el tablero logró contactar con un ser que supuestamente habitaba en el bosque. Esta información no les gustó del todo, pues inexplicablemente comenzó a soplar el aire con mucha fuerza, cuando minutos antes todo estaba en calma. El joven, que se mostró escéptico desde el principio, quiso mostrar su valentía retando a este ser. «Si en verdad existes, manifiéstate. ¡Te quiero ver!». Esta acción fue reprendida por sus amigas, que ya estaban espantadas. Ante el nerviosismo de los chicos, decidieron finalizar el juego. Ya había sido suficiente con la tabla ouija. Guardaron el tablero y platicaron de otras cosas para tranquilizarse. El ambiente era otro. El viento que amenazaba con apagar la fogata cesó. Parecía que el resto de la velada sería tranquila, pero de repente, el chico que se había mofado de la ouija comenzó a sentirse mal. «Oh, por Dios, me duele mucho la cabeza. Tengo fuertes punzadas». Sus amigos se acercaron a él para auxiliarlo y notaron que ardía en fiebre. Parecía que se trataba de un fuerte resfriado. A los pocos minutos su estado empeoró. Comenzó a vomitar y a quejarse de un dolor que corría todo su cuerpo. «Debemos regresar a la ciudad. Hay que llevarlo a un médico», sugirió uno de los amigos. Y así lo hicieron. Emprendieron el regreso a la ciudad, pero el joven empeoró. Avanzaron pocos metros y él decía sentirse cada vez más débil, que ya no podía sostenerse de pie. Ante la situación crítica en la que estaba su amigo, decidieron ahí dejarlo e ir por ayuda. Pero no lo dejarían solo. Lo acompañaría a una de las chicas. Los demás partieron de vuelta a la ciudad. Tras varias horas y ya casi para amanecer, los chicos regresaron con un médico. Lo que estaban por ver los dejaría con la sangre helada. De un árbol, colgado de una soga por el cuello, estaba su amigo, que horas antes había enfermado misteriosamente. Corrieron hacia él para tratar de salvarlo, pero era demasiado tarde. La chica que se quedó a cuidarlo seguía ahí, a un lado del árbol, profundamente dormida. Ellos la despertaron desesperados y le preguntaron qué es lo que había pasado. Cuando ella vio que su amigo estaba muerto, gritó horrorizada. Ella no sabía lo que había sucedido, tan solo que al estarlo cuidando,
Sintió mucho miedo porque vio sombras que lo rodeaban. Después estas desaparecieron. Recordó también que su amigo seguía acostado, aún doliéndose del cuerpo. Después de unos minutos, ella comenzó a sentir mucho sueño, como nunca había sentido, hasta que finalmente se quedó dormida. No escuchó nada, no supo cómo su amigo, que aún estaba enfermo y se sentía débil, había logrado escalar el árbol y de éste colgarse. Esta historia no solo advierte del peligro que representa jugar con la Ouija, sino además de la existencia de seres demoníacos en los bosques, lugares donde se reúnen hechiceros o satanistas para efectuar sus ceremonias. Estos sitios se quedan cargados de energía negativa que a su vez atrae entidades del bajo astral. Por eso, cuando este joven se mofó del ser que se manifestó, este lo tomó como un reto y quiso castigarlo. Las sombras que vio la chica merodeando cerca de ellos eran los seres demoníacos que al final tomaron la vida de este joven. Y así como este caso, me he enterado de otros que tuvieron un desenlace desastroso. Por eso te pregunto, ¿crees que valga la pena jugar con la Ouija? Yo diría que no. Espero que este video te haya gustado. Te recuerdo que los programas en vivo son los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 10 de la noche. Los días viernes recibo llamadas de la gente narrando sus historias de fantasmas. Ojalá participes compartiendo tus experiencias. Por tu atención y compañía, muchas gracias. Al final del video te dejo algunas recomendaciones que seguramente serán de tu agrado.